Shalom, brajot para todos los sajayim, las sajayot, creyentes en la emuna obediente de nuestro Adón, Yahushua Hamashiach. Cordial shalom para todos ustedes. La maldad que está hoy día disparada, ¿no?, en los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tanto desde el más rico y poderoso hasta el más pobre y débil. Se sigue multiplicando cada día más, como está escrito conforme al alabar la palabra de nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Pero es increíble también cómo toleran, ¿no? Cómo toleran las personas estas maldades. Como ya he dicho, pues se vuelve una costumbre. ¿Cómo estaba en los tiempos de nuestro Adón Yahushua Hamashiach? Una oposición muy grande. Muchas sectas, como vamos a ver, como las que hay. No, es que las que habían antes no es como hoy día, que hay casi 5,000 sectas. Hay unas que nacen de movimientos, como el movimiento del Islam. No es una religión, fue un movimiento y es un movimiento. No es una religión. No piense usted que el Islam es una religión, es un movimiento. Como el movimiento misionero de Lutero, como el movimiento católico, etc. Son movimientos. Y se convierten más adelante, la gente los transforma en religiones, ¿no? Llegan sus adeptos, llegan sus fanáticos a estos grupos, a estas religiones, a estas sectas, y se esparce por el mundo. Vemos este Mandani, islamista, alcalde de Nueva York, cómo empezó y cómo está ahora sacando las garras, ¿no? Sacando las uñas. Mire, 7 millones de neoyorquinos en Nueva York y 1 millón de islamistas que votaron unidos, pusieron a este hombre. Los demás demócratas pusieron a Mandani, pusieron otro demócrata y pusieron un republicano. Claro, el otro se llevó el botín, fue más astuto. Obligaron a todos los islamistas, todos los musulmanes, a votar por él, por Mandani. El hombre ganó. 7 millones de neoyorquinos. 1 solo millón de musulmanes hizo su trabajo. El resto estaba dividido. Como está hoy día el mundo, como siempre ha estado el mundo, cuando nuestra Adón Yahushua Hamashiach vino aquí a esta tierra, el mundo estaba dividido. Pero todos decían tener la palabra de nuestro Creador. Todos decían que hablaban la verdad. Todos afirmaban que lo que ellos hacían era lo correcto. Todos decían que lo que ellos practicaban era lo que mandó el Creador. Cómo hablaban, cómo obraban, cómo actuaban, cómo pensaban, cómo se dirigían a la sociedad. Esto es bueno. Esto es aprobado, aceptado y mandado por nuestro Creador, decían ellos. Hoy día también, payasos, hombres y mujeres. Dios me acaba de hablar. Dios me habló anoche. Elohim me dijo, o Elohim me dijo, que yo tenía que comprarme un iPhone Pro 16. Un carro, modelo 2025, yo ya en 2024 no puedo tener. Dios me habló y me dijo que me comprara uno modelo 2025. Pero ahí está la gente, en Quejilá, pendientes a señales los supuestos moré. No pasa nada, pero la gente no capta que es un falso moré, es un falso naví. Bota la palabra y no sucede nada. Pero ahí están, llevando macer, llevando el diezmo, llevando ofrendas, haciendo pactos, siembras, etcétera. Siendo vaquitas de ordeño, explotados todos los días, pero ahí están. Todo, es increíble que todos hablen en nombre de nuestro Creador hoy día, o en nombre de nuestra Adón Yahushua Hamashiach.
o Yeshua, como le dicen. Es increíble. Pero la gente bien lo tolera, ¿no? Si el uno le cambia el nombre, Yahusea, si sacan otro nombre, la gente bien lo tolera, bien lo recibe. Porque estamos en tiempos donde ya se levantaron ruajim engañadores, espíritus engañadores. Y esos ruajim, espíritus engañadores, ¿qué conforman? Pues hombre, conforman doctrinas de demonios. Y toda esta gente que tienen ruajim inmundos, espíritus inmundos, se reúnen allí y ahí están los demonios, contentos, por más que ayunen, corazones sucios, mentes corruptas y perversas, cuerpos apestando a pecado, en la moda del mundo, en la inmundicia del mundo, en el pensar del mundo, dirigiéndose hacia donde se dirige el mundo. ¿Qué les pasaba a los naví anteriormente? ¿Cómo llevaban este camino en verdad? Pues los naví llevaban este camino como lo llevamos mi esposa y yo en este momento. Muy difícil. Estamos no en una carrera, que nosotros no andamos en competencias ni en carreras. Más bien estamos en tiempos de esa apostasía de la que hablaban los Shaliahum, los apóstoles. Ese derrumbamiento de la emuna, de la fe en obedecer la palabra y los mismos, en la fe, en creer en nuestra don Yahushua Hamashiach, que la gente tiene mucha fe. El ateo tiene emuna en sí mismo. No, yo creo en mí mismo. Yo tengo mi propio Dios. Yo soy mi propio Dios, mi propio Elohá. Pero resulta de que se hacen muchos pastores, Shaliahum, apóstoles, Roeim, pastores, proclamadores, Naví, profetas, Moreim, maestros. Porque hay intereses. Intereses personales, políticos, culturales. Porque eso es lo que vamos a ver. Cuando estaba nuestra don Yahushua Hamashiach, vamos a ver lo político, lo cultural, lo religioso. La época que él le tocó y la época que nos está tocando a nosotros hoy día como representantes y ministros de nuestra don Yahushua Hamashiach. ¿Es dura la batalla? Sí, hombre, pues es duro llevar un ministerio con las uñas, ¿no? Pero así lo hicieron muchos antes que nosotros. En el 1136 de Ivrim, Hebreos 11:36, dice la escritura 11:36 de Ivrim, Hebreos, dice la escritura, y otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destruidos, afligidos, atormentados. Está hablando de aquellos naví que llevaron la palabra de nuestro Creador. Shalom, Sebas, la paz sea con usted, mijo. Y estas personas no anduvieron tras el dinero. Como representantes de nuestra don Yahushua Hamashiach, nunca pusieron sus intereses personales por encima de la palabra. No. Ellos tranquilamente, a pesar de las oposiciones, de la pobreza, de las enfermedades, de la prisión, los aprisionaban, de las torturas, no desistieron. Tenían un objetivo y una meta clara: obedecer hasta la muerte y estar firme en el propósito que les encomendó y la misión que les encomendó nuestro Adón Yahushua Hamashiach.
Hoy día las personas viven desgraciadamente por intereses, como les dije, económicos, políticos, sociales, etcétera. Hoy día no hay ministros de corazón. Shalom, hijo. Lo bendigo en nombre de nuestro don Yahushua Hamashiach Sebas. No hay ministros de corazón que hagan tefilá, oren por el pueblo, que se preocupen por ese rebaño de nuestro don Yahushua Hamashiach, que no es de nosotros, es prestado. Las ovejas son de nuestro Padre, de nuestro Creador. Nosotros somos administradores. Es como una casa. Usted la tiene prestada. Si usted se atrasa en esa casa, pagar los impuestos, se le acumulan muchos años y usted no puede pagarlo, los impuestos. ¿Qué hace el gobierno? Se la quita. Todo es prestado aquí en esta tierra. Nuestra vida es prestada. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Lo que hemos de examinar es nuestro camino. ¿Qué estamos haciendo en esta vida que yo llevo? ¿Es agradable lo que estoy haciendo ante el Creador? ¿Es útil lo que yo hago para la sociedad? ¿Estoy perjudicando o estoy beneficiando a la sociedad? ¿Estoy siendo un mal ejemplo o un buen ejemplo porque me están vigilando? Todo el mundo nos mira, nos observa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo pensamos? Porque lo que se habla es lo que se piensa muchas veces. Como habla la persona es como piensa. Pero estos pastores corruptos tienen iglesias que llaman ellos llenas de otros bandidos, llenas también de gente incauta y llenas de gente terca, que por más que nuestro Adón les presente su palabra hebrea, sus mandamientos, nosotros no pertenecemos a iglesias, ni a religión, ni a grupos, somos independientes, somos seguidores y servidores de nuestro Adón y de los hombres. Y esta oposición en la que vino nuestro Adón Yahushua Hamashiach, pues pensó que iba a ganar, pensó que su palabra de nuestro Adón iba a quedar por el piso y la palabra de ellos iba a alumbrar. Y mire, tantos años, miles de años, cientos de años, y estos hombres opositores, sus nombres fueron borrados. Pero el que trajo la luz de la palabra, el que trajo la verdad, su nombre se sigue recordando y se seguirá recordando hasta que esta tierra y sus moradores perezcan con fuego, como dice la Escritura. Hay un rúa de obsesión en las personas y esa obsesión nos lleva al fracaso, a la terquedad, al no escuchar, los vuelve orgullosos, los convierte en personas imponentes, orgullosas, soberbias, altivas, negativas a la palabra, pero positivos para el mundo. No valoran los dones, los regalos que da nuestro Adón, que les dio más bien nuestro Adón y Yahushua Hamashiach. No los valoran. Y si los valoran, pues desgraciadamente los emplean para el Olam, para el mundo. Pero aquí estamos. Aquí seguimos, no solo es seguir en la lucha, no. No es luchar sin sentido. No es luchar sin un objetivo. No es luchar sin tener una visión clara. No es luchar sin haber visualizado una meta y tenerla presente esa meta. Pero no es llegar a la manera de nosotros a esa meta, ni con trampas, ni por fuerza, ni por voluntad propia. Es con la ayuda de nuestro Creador. Con muchas pruebas es necesario, dice la Escritura, Maseh Elohim, que a través de muchas pruebas, necesidades, luchas, entremos en el Malhut Hashamayim, en el reino de los cielos. Dice también la Escritura que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar hasta el fin es, mientras tengas vida, debes de obedecer los mandamientos
que nos dejó nuestro Adón Yahushua Hamashiach, que como ya he dicho y he comprobado con la palabra, son diferentes a los mandamientos, a los mitzvot que dejó nuestro Abba Yahu para el pueblo de Israel a través de Moshe. Nos dejó otra Torah hecha carne, su hijo. La palabra, la dabar, fue hecha carne. Yahushua Hamashiach, para que esté aquí, domine este cuerpo, someta este cuerpo, y este cuerpo pueda servir de templo y pueda reposar el Ruach HaKadosh de nuestro Abba Yahu, que nos envía a través de su hijo Yahushua Hamashiach, haciendo lo bueno. ¿Cómo estaba entonces la situación en la época de nuestro Adón Yahushua Hamashiach cuando vino aquí a esta tierra, cuando fue enviado por su padre? Pues hombre, yo creo que otro hombre no hubiera soportado esa presión psicológica, ese asedio, ese acecho, esa amenaza a su vida que le hacían constantemente a nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Pero lo más maravilloso es que él estaba enseñando esta personalidad fuerte a sus Ariahum, sus apóstoles. Y les estaban demostrando que los que somos enviados por él, los que lo amamos a él y su palabra y su mitzvot, el mundo nos odiará, nos señalará, nos escupirá, nos calumniará, nos querrá matar, quitar nuestra vida. Porque a los del mundo, que son los hijos del enemigo, no les interesa que haya una luz, una lámpara celestial, que corrija sus malos caminos, que les exhorte por sus malas obras, que le diga al malo, usted es malo. En este camino no estamos para ser más que los demás, sino diferentes a los demás. Y la diferencia es lo que esta generación de mentepollos no quiere. Ellos quieren que todos sean iguales. El Islam quiere que todos sean islamistas. Qué tremenda error para los que vemos el camino de otra manera. Su creencia no debe imponerse a la fuerza. Su fe no debe de forzarse a la fuerza. Esto es por amor, decía nuestro Adón. Si me aman, obedezca a mí mismo. Si me aman, usted verá, si me aman. ¿Cómo me demuestra que me ama? Pues obedeciendo mis mitzvot. Decía nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Desgraciadamente vamos a ver lo que le tocó a nuestro Adón vamos a ver aquí, por la historia, es lo que nos está tocando a nosotros hoy día. Una oposición, un amor al mundo de parte de los supuestos creyentes en nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Un amor a la vanidad, al amor propio, primero yo, segundo yo, tercero yo, después los demás. Un amor por el deleite del mundo, los placeres, las riquezas. Y va dejando por fuera, o va decayendo la emuna, la fe, la santificación, la confianza, la seguridad que se debe tener en nuestro Adón, Yahushua Hamashiach. Hay otros que son de corta raíz, los problemas los ahogan, se van al mundo. Uno no los juzga, pero los entiende y los comprende, porque es que también, desgraciadamente, en estos tiempos hay mucha necesidad. Pero a la gente se le olvida que nada nos separará del amor de nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Nada. Pero eso es para los verdaderos. Ni enfermedad, ni prueba, ni angustia, ni tribulación, ni hambre, ni frío, ni calor, ni persecución, ni espada, ni peste, nada. Porque cuando uno tiene un amor verdadero, sembrado por nuestro Creador, ninguna dificultad,
ninguna presión del enemigo o de sus escogidos del enemigo nos hacen botar al mundo, nos hacen salir al mundo. No, nada de eso. En eso nos diferenciamos los escogidos. Somos un pequeño puñado que tenemos una mente sorprendente. Soportamos la escasez, el hambre, las enfermedades, el frío, el calor, las calumnias, la persecución, los latigazos que nos da la vida a través de esta presión que nos ponen estos hijos del enemigo. Pero nuestra mente no está afligida. ¿Podemos llorar como todo ser humano? Sí, podemos llorar. ¿Podemos afligirnos como todo ser humano? Sí. Pero no nos quedamos con rúa de depresión. Es que me afligí tanto que me entró depresión. No, porque tenemos una mente ganadora. Todos los escogidos tenemos el mismo propósito y el mismo ideal. Y sabemos claramente que nuestra morada no está aquí en esta tierra. Nuestra morada está arriba. Pero que desgraciadamente y necesariamente nos tenemos que alimentar, vestir y cuidar mientras estemos en este cuerpo que pisa esta tierra. Así que mientras estemos en este cuerpo, pues aprovechemos a dar un buen ejemplo. Este no es hablar la palabra, es practicarla. Si no la practicamos, de por gusto estamos hablando. Seríamos hipócritas. Bien, cuando vino nuestra doña Yahushua Hamashiach, Israel estaba en un estado cultural. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cuál es el estado cultural en el que estamos hoy día? Cerca la próxima venida de él. Mire, no es coincidencia, no es casualidad. La primera vez que él vino a esta tierra, como el Mashiach o el ungido, en carne y sangre, Israel estaba cultural, política, social y económica y militarmente hecho leña, hecho pedazos. La religión, las ideologías, la vida tampoco valía nada. Vivían bajo la presión de un imperio que heredó muchas cosas del helenismo griego, fundado por Alejandro Magno de Grecia, el mayor conquistador en la humanidad, tan joven que conquistó tantas naciones, todo un imperio, formó el más grande de su época y hasta actualmente. En la época de nuestra doña Yahushua, el pueblo de Israel tenía una cultura profundamente influenciada por la Torá. La Torá es la ley de Moshe. Era la primordial. El pueblo de Israel tenía la Torá en su boca, ojo, en su boca, pero no en su corazón. Pero también contaminada por las costumbres helenísticas griegas, impuestas siglos antes por los seleucidas y mantenidas bajo el dominio romano. Había división entre los que guardaban fielmente la ley, la Torá de Moshe, y los que adoptaban costumbres extranjeras. Escuche bien, por eso es que la misma rabinos de hoy día están divididos. Hay rabinos disque mesiánicos. Hay rabinos todavía en la Torá de Moshe. ¿Por qué? Porque se quedaron con esa cultura religiosa. Se quedaron con esa cultura religiosa. Yahushua Hamashiach lo dijo claramente. Yo no he venido sino principalmente o primeramente. No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perdidas. Perdidas religiosamente, culturalmente, socialmente, políticamente, militarmente, ideológicamente. Era un cultivo para estos grupos que ya vimos la enseñanza pasada, pero que todavía se encuentran hoy día. ¿Qué formaba esto? Dice, había división entre los que guardaban. División. ¿No le parece que hoy día estamos divididos? Estamos divididos. Estamos en la época cuando Saúl decía, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿O Apolos murió por ustedes? ¿O algún otro murió por ustedes? ¿Está dividido Yahushua Hamashiach?
Mire desde cuántos años persiste el enemigo sembrando cizaña y manteniendo esa cultura de división. Es una cultura divisoria. Nuestro Adón no vino a dividir, sino a unir, pero el enemigo vino a dividir, a abrir una brecha entre los que dicen hoy día ser creyentes, que no veo creyentes en nuestro Adón Yahushua, yo veo creyentes en la Torah de Moshe. Y decir o identificarse más bien claramente como un creyente de Yahushua no es lo mismo que un creyente de la Torah de Moshe, siguiendo la Torah de Moshe para el pueblo que fue para el pueblo de Israel. Entre esas costumbres extranjeras, muchos hablaban arameo y griego. El hebreo, pues, lo usaban más, pero en las sinagogas. Pero más que todo el lenguaje como común era el arameo y el griego. Y el hebreo en las sinagogas para las lecturas de la Torah. La cultura estaba centrada en la sinagoga y el templo de Jerusalén, o Jerusalén. En eso estaba más que todo la cultura. En las sinagogas, en escuchar la palabra de nuestra Elohá, y la capital religiosa de Israel, la más potente en cuanto a la cultura de la enseñanza de la Torah de Moshe, era Jerusalén. Existían diferentes escuelas de pensamiento. Ya habían, imagínense, en esa época ya existían. Cuando hay escuelas de pensamiento, este director o este rabino o este moré va a diferir en algunas cosas con esta otra escuela de pensamiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no van a estar unidos en el mismo concepto de definición de esa escritura. El uno va a decir, no, esto quiere decir esto. El otro va a decir, no, esto significa esto. Va a estar esa división. Nuestro Adón Yahushua Hamashiach, hoy día, en el concepto actual, él no vino a traer ni a formar iglesias, ni a dejar religión, sino una palabra y unos mismos mandamientos. Pero desgraciadamente hoy día, este pertenece a esta iglesia, este pertenece a esta otra, este pertenece a esta quejilá, este pertenece a esta otra quejilá, este es de esta religión, este es de esta otra. Y así el enemigo, por intereses personales, propios, pues estamos como estamos. Y en vez de convertirnos en luz, desgraciadamente la oscuridad ha absorbido a la luz. Es más la maldad que los que están en contra de la maldad. Bueno, dice que existían diferentes escuelas de pensamiento. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas y los esenios. Pero, ¿cómo estaban? Dice que estas personas estaban cada uno con su interpretación propia de la Torá. Es increíble cómo está hoy día. Es que yo no he venido, no he venido a abrogar, sino la ley o los profetas, no he venido a abrogarla, a quitarla, sino a revelarla por completo. En otras versiones dice, sino a cumplir. Y ahí unos dicen, ve, él vino a cumplir la Torá de Moshe. Y de ahí, de ese pensamiento, de esa mala interpretación, es que sale, tienes que creer en Yahushua, pero siguiendo la Torá de Moshe. Pues al ver que había tanta rabinos que interpretaban cada uno la Torá de diferente manera, por el estudio, no por el Ruach HaKadosh, por el estudio, porque nunca la Torá de Moshe se halló que recibieran el Ruach HaKadosh para que los guiara, que tenían un pastor que era un roe, que era Moshe, y la Torá los guiaba. Más cuando murió nuestro don Yahushua Hamashiach, hizo una promesa y la cumplió. En vida hizo una promesa, la cumplió. Cuando murió resucitó.
de su Ruach HaKadosh, no nos dejaría solos, vendría a ustedes, nos enviaría el Ruach HaKadosh para que nos guíe hacia toda verdad. Mas los que practican la Torah de Moshe no tienen el Ruach HaKadosh, no tiene quien los guíe. Entonces esto hace que sus rabinos, sus moreín, maestros, cada uno interprete la Torah de diferente manera. Y se vuelva esto como una costumbre. No, yo les pongo esto, yo la entiendo así, y así estamos bien. Tú allá y yo aquí. Tú quédate allá, enseña allá, que yo enseño aquí. Tú con lo tuyo y yo con lo mío. En vista de que habían tantas de estas cosas, pues nuestro Adón, también indignado, pues con tanta costumbre, es que habían tradiciones, muchas mandamientos, mitzvot de hombres. ¿Por qué? Porque lo hacían porque como tenían el poder, como la gente creía, lo mismo que hoy día, Dios me acaba de hablar, Dios me dijo anoche, Dios me envió que me dieran un iPhone 16, un iPhone Pro 16, un carro, una casa, unas vacaciones a tal parte con mi mujer y mis hijos. Pero las personas se la creen cuando eso nunca está en la escritura. Ni se ha hallado en la escritura que los ministros hayan vivido por dinero, con estas peticiones o exigencias, con esta psicología, manipulando la escritura. Es que ni siquiera manipulando la escritura, porque ni siquiera está en la escritura, inventando cosas de su propio corazón. Una cosa es que estuviera en la escritura. Pues bueno, pues por ahí como queda para manipular, diría uno, pero es que ni siquiera está. Es que ni nuestro Adón ni los Shariahum apóstoles pidieron tonteras. Necesito un barco para trasladarme a tal, necesito un carruaje para trasladarme a tal ciudad, necesito oro porque es que voy a construir tal cosa. Dios me habló, Elohim, Dios me habló y me dijo que ustedes me dieran los mejores túnicas. Tranquilamente, si ellos hubieran dicho eso, uno podría decir hoy día, pero es que eso lo dijeron los mismos apóstoles, eso lo dijo el mismo nuestro Adón, pero no hizo eso, ni sus Shariahum apóstoles. Entonces no hay ni siquiera manipulación. Hablan de su propio corazón y la gente que no conoce las escrituras, porque tienen un ruido de antimasía, se cree estas tonteras. Va a venir el apóstol de Puerto Rico, de Nueva York, de China, de donde sea, y va a cobrar. Hay que dar $200, hermanos. Es que tiene que venirse en avión y llegar al mejor hotel y al mejor, comer de lo mejor. Pero ¿dónde está eso en la escritura? Son cosas que ellos se inventan y que la gente tolera. Como decía Shaul, toleran si alguno les da bofetadas, si alguno les quita lo suyo. Bien lo toleran a esos supuestos ministros de nuestra Adón Yahushua Hamashiach. Lo que está pasando prácticamente hoy día. Hoy día se ven estas tonteras. Oiga, la gente se lo cree, que es lo más triste. Se los cree y ahí están, soportando. Y lo hacen es de buena gana. No se quejan. En Silvano, Lucas, o Hillel, como está en su versión, en su libro, 4:16. Vino a Netzaret, donde se había criado, y en reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esa era la costumbre de los Yahudim, de los judíos, de los israelitas. Era una costumbre, ojo, no era un mitzvot. El día de reposo cada cual tenía que quedarse en su casa. Escuche bien, pero los rabinos quebrantaban el día de reposo, diciendo, vengan a la sinagoga en el día de reposo
para que escuchen la ley o la Torá de Moshe. Era una costumbre. Por encima del mandamiento del mitzvot estaban las costumbres. ¿Usted cree que eso agradaría a nuestro Creador? No. Cada cual quédese en su casa el día de reposo. Que era un día de reposo. Bueno, si miramos también a Mateo 15. Habló Yahushua 15:13. Habló Yahushua diciendo: toda planta que no plantó mi Padre, que está en los cielos, será desarraigada. Porque eran personas que enseñaban tradiciones, la legalidad. Enseñaban cosas que no estaban ni aprobadas, ni puestas, ni permitidas por nuestro Creador, sino que Él dejaba que el hombre caminara conforme a su pensamiento. Pero en realidad estaban perdidos, quebrantando las escrituras, como está hoy día estos supuestos ministros. Esta gente está perdida en vanidades. Pero todo es por la influencia, la tradición. Es que yo tengo que dar el diezmo porque si yo no diezmo, me cae maldición. ¿Acaso usted pertenece a alguna de las 12 tribus de Israel? ¿Acaso usted es un hacendado? ¿Acaso el diezmo es cada vez que usted va a esos centros comerciales donde dan la palabra? Porque esos son bancos, centros comerciales donde son bancos. Cada 7 días está el diezmo, está la ofrenda, está la siembra y está el pacto. Salen desplumados. Pero ni porque se les diga que el diezmo no es para los creyentes en nuestra don Yahushua Hamashiach. Ahí están como vaquitas de ordeño. Y ellos ya saben. Siembran la tradición en los niños. Enseña a tu niño a diezmar. Claro, no es que los pastores se mueren y quedan los hijos de ellos esclavizando a tus hijos. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Ahora, ¿cómo era el estado político en el entorno, o más bien en el ambiente, o más bien en la época que llegó nuestro don Yahushua Hamashiach? El pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, que controlaba la región de Judea, Samaria y Galilea. El verdadero poder estaba en manos de Roma y de sus gobernadores como Poncio Pilato, aunque formalmente existían reyes títeres como Herodes y Antipas, títeres de Roma. Muchos esperaban un ungido, un Mashiach, que los liberara políticamente, no espiritualmente. Es que, mire, esa es la confusión que el enemigo siembra. Esperaban un Mashiach, un ungido, para que los liberara políticamente. De la ley de los hombres, quiere decir. Pero tenían un mal enfoque. Pero espiritualmente no querían despegarse de esa inmundicia, de ese estilo de vida pecador que llevaban, en contra de la Torá, en contra de los mandamientos de nuestro Creador en ese tiempo. Es como hoy día la gente, no, pues, acéptame como ofrenda de amor, tal como soy, Señor, acéptame. Es que no es para imponerle a nuestro Elohá que nos acepte tal como somos. Nosotros tenemos que ser un espejo de Él. Él es Kadosh, Él es puro, Él es apartado, Él es Kadoshim, santificado. Él es generoso, misericordioso, justo. Él no es vanidoso, no es pecador. Él no anda por vista. Él quiere es que nos limpiemos y nos mantengamos obedeciendo su palabra y su mitzvot para que este cuerpo se convierta en templo del Ruach HaKadosh. Pocas palabras, que la presencia de Él mora en nosotros. Pero la gente está hoy día sucia, inmunda,
Están dizque alabando, celebrando fiestas que no dejó para los creyentes en Yahushua Hamashiach, sino para su pueblo de Israel, de las 12 tribus, pero están andando a su manera. Bueno, los impuestos eran pesados y había abuso de poder. Se está aproximando la venida de nuestro don Yahushua Hamashiach. ¿Cómo están los impuestos? Cada día en los países más caros. Impuesto a vivienda, impuesto a carro, impuesto a alimentos, impuesto a ropa, impuesto a calzado, impuesto a todo tipo de artículos. Es una carga que la gente lleva. ¿Para qué? Para que estos sinvergüenzas políticos vivan derrochando el dinero. A diestra y siniestra. Todo tipo de placer, pague. Le gusta una mujer, pague. Le gusta un hombre, pague. Le gusta una casa, pague. Cómprela. Le gusta un carro, un avión, una hacienda, una finca, un lote, un terreno, pague. Vestimenta, calzado, perfume, joyas, pague. Cirugías, pague, para eso hay dinero. Ahí está el pueblo. Es que no va a alcanzar. Pongámosle más impuestos. La gente ya está acostumbrada. Es una cultura también de que la gente se mete en la cabeza, yo tengo que pagar, yo tengo que pagar. Todo lo que el gobierno me imponga, yo tengo que pagar y yo tengo que pagar. Entonces, esto es una tradición y una cultura política que los del poder saben cómo usar, cuándo usarla y en qué momento imponerla al pueblo. Muchos esperaban un Mashiach que lo liberara políticamente, no espiritualmente. Los romanos mantenían la paz por la fuerza, llamada Pax Romana. En medio de esta opresión, cuando se presentó nuestro don Yahushua Hamashiach, pensó que él iba a estar en contra de Roma, el César. Y vamos a mirar la escritura de Matillá, o Mateo, eh, 22. Cuando no pueda seguir. 22. 22, 21. Bueno, 22, 19. 22, 17, para que lo entendan mejor. 22, 17 de Matillá o Mateo, Matillahu. Díganos, le dijeron, aquellos que siempre estaban en oposición, para ponerlo en vergüenza, para que nuestro don de repente no supiera responder y tenerlo como un ignorante, como un mediocre. Y le dijeron estos enviados por los rabinos, díganos, ¿qué te parece? ¿Está permitido en la Torá dar tributo al César o no? ¿Está permitido en la Torá dar tributo al César o no? Pero nuestro Adón no le respondió conforme a la Torá, sino que les dijo, pero Yahushua, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mire que no les habla de la Torá, les dice en el 19, mostradme la moneda del tributo, la moneda con la que ustedes pagan. Y ellos le presentaron una pieza de plata. Como en esa pieza de plata estaba el rostro del Kaiser o César, entonces les dijo en el 20, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron los que vinieron a provocarle, a tentarle, del Kaiser o de César. Y Yahushua, entonces nuestro don Yahushua les dijo, dad obedientemente pues al Kaiser o a César lo que es de César, y a Yahu lo que es de Yahu. ¿Ve? No mencionó la Torá. ¿De quién es la moneda de la inscripción? De César, del Kaiser. Pues den a él lo que es de él, al mundo denle lo que es del mundo. O sea, lo de los hombres, pague el impuesto que le impone el hombre, pero asimismo a nuestro creador denle lo que es de nuestro creador.
Es una diferencia total. Las cosas de los hombres se pagan materialmente. Materialmente, no solo dinero, cuerpo, todo. Y las cosas de nuestro Elohá son apartadas del dinero y del cuerpo. Es un templo para él. No viven en la misma vanidad, en la misma inmundicia que vive el impío, que vive para el mundo y es del mundo, porque es de abajo. El que es de abajo, dice la Escritura, cosas terrenales habla. El que es de arriba, cosas celestiales habla. Conforme a los terrenales, así son los terrenales. Y conforme al celestial, así somos los celestiales. Por eso somos diferentes a los demás. Por eso nos expresamos, pensamos, actuamos y obramos y nos visionamos diferente a los demás. Y eso es lo que el enemigo no quiere. El enemigo saca moda para que todos los chicos hoy día y toda la juventud estén en esa moda. Mire, hoy día en su gran mayoría están tatuados. Es increíble. Desde pequeños les gusta el tatuaje. ¿Usted cree que pintarse las uñas? Eso es una tradición que viene en las mujeres impías desde hace muchos años atrás. Y desde pequeñitas estas niñas impías, usted ve que buscan del mundo, siendo criadas y conociendo la palabra. Desde pequeñitos los niños les gusta tatuarse, porque ya hacen con un rúa de antimachía. Pero ellos saben que eso no lo deben hacer y aún así lo hacen. Entonces, esto mostraba la realidad de vivir bajo un gobierno extranjero. El gobierno impone la ley a esta nación que conquistó y subyugó, y estas personas tienen que hacer la voluntad de ese tirano, de ese gobernante. Cuando oyó esto Herodes, el rey se turbó, y toda Jerusalén con él. Matillahu 2:3. Cuando Herodes el Melech escuchó estas cosas, se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque habían llegado unos sabios diciendo que vendría un hombre como Melech, como rey, como ungido, diferente a todos los reyes, diferente a la manera de obrar de ellos. ¿En qué pensó Herodes y estas personas? Mi reinado, me lo van a quitar. No pensaron sino las cosas del mundo, porque eran hombres mundanos. La persona que pone su esperanza y su emuna en las riquezas, pues es una persona que es de este mundo. ¿Se necesita el dinero? Sí. Para ayudar, principalmente para el ministerio de nuestro Creador y para ayudar. Pero esto no nos hace personas ávaras. Esto no nos convierte en personas que exigen o piden dinero, ¿no? Si es su voluntad, Él nos dará. Si no es su voluntad, pues, bueno, ¿qué otros planes tendrá Él con nosotros? Amén. Eso solo Él lo sabe. Y el que hace la voluntad de Él, o los que hacemos la voluntad de Él, no vivimos solamente por dinero. Es que estamos en una época, desgraciadamente, donde se cumple la escritura, no se cumple, perdón, la escritura que dice, momento, vamos, no se cumple la escritura donde dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No se cumple, la gente está inconforme. Por todos lados la gente está inconforme. Si tienen poquito, pero tienen lo necesario, quiero más. Si no tienen, peor. Es como el chancho. Lo llevan marcadito, cargadito y va llorando. Entonces, ¿cómo se comprende? Tremenda la situación del ser humano. Indica esta reacción, esta preocupación de Herodes implicaba o indicaba la tensión política y el temor de perder poder frente al anuncio de un rey de los Yahudim, de los judíos. Y los soldados también le preguntaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, vamos a mirar
Hilel o Silvano, Luca. Tres catorce. Desde el 3:11 o 3:10, la gente del 3:10 de Luca o Silvano y Lel, 3:10 dice, la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, Yahushua les decía, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo con el que no tiene que comer. Vinieron también unos cobradores de impuestos para ser sumergidos y le dijeron, Marya, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que se les ordena cobrar el impuesto. También le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo Yahushua, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. ¿Se ve eso hoy día? Los cobradores de impuestos del Estado del gobierno cobran más, cada año más, cada año más. Y tras de que cobran impuestos a las propiedades, también venga la gasolina, el diésel, los alimentos, la ropa, calzado, como dije ahora, todo. Peajes, mantención de carro, tecnomecánica, SOA, todo. Todo es impuesto hoy día, todo es impuesto. En todo lado. ¿Se conforman con lo necesario? No, porque son personas que con hacer así firman una ley y el pueblo tiene que pagar más. Eso refleja la presencia en la época nuestra de los soldados romanos y el abuso de autoridad. Hoy día se ve lo mismo, el abuso de autoridad está en estas personas que dicen representar las instituciones del gobierno, como de tránsito, policía, ejército, como de recaudación de impuestos, en los registros civiles, en todo están estas personas hoy día queriendo imponer más o queriendo extorsionar a las personas. Ese era el estado político, vimos también el estado cultural, ahora vamos a ver el estado social. La sociedad estaba dividida en clases, lo mismo que está hoy día, clase alta, clase media, clase baja y la clase miserable. Sacerdotes, levitas, fariseos, escribas formaban la élite religiosa. Como está hoy día, los apóstoles son la élite, los moré en el medio, los pastores en este otro, los proclamadores aquí más abajo y los creyentes en el piso. Es la élite y los rabinos. Pescadores, artesanos, campesinos y publicanos eran considerados clases bajas. Recaudador de impuestos que era el publicano, los pescadores, por eso los Shaliahum, cuando murió Nostradón, pues tenían como gente del común, del ignorante. Esos son pescadores que aprendieron, esa gente es mediocre, no saben ni siquiera de Torah. A estos los vamos a confundir o a ridiculizar, pero se equivocaron, totalmente se estrellaron. Había gran desigualdad, pobreza y marginación de los enfermos, mujeres y pescadores. ¿Será que hoy día no hay marginación? Claro que sí. Hay discriminación. Y discriminar supuestamente es un delito. Te voy a meter una demanda por discriminación. Si fuera que esa ley se cumpliera, entonces los ricos estuvieran presos. Los políticos estuvieran presos. Porque esas personas son los que más discriminan al pueblo de la clase baja. Al ver esa opresión, pues la gente encontró una mirada
de esperanza, de emuna, de fe, al ver tanta opresión, tanto olvido de parte del Estado. Y se presentó nuestro Adón, como lo vemos en Lucas o en Silvano, 4:18, 4:18 de Lucas o Silvano. Se presenta nuestro Adón leyendo esta lectura, dice: el Rúa del Adón Yahu está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahu para dar las besorá a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos, para proclamar el año aceptable de Yahu. Se presentó como la esperanza a los oprimidos, a los presos, a los enfermos, a los más abatidos, a los más excluidos, a los que los ricos o las élites ni siquiera los tomaban. Donde los ricos no van, donde el presidente no se mueve, no sale de su palacio, sino a reunirse con los ricos, como lo hace este chico Noboa, que eso no está bien, como lo hacen Petro, Maduro, como lo hacen los presidentes hoy día. Solo se reúnen con su élite. Eso sí, van a una tarima al pueblo, a cierto sector, para engañar con comida, con 10, 20 dolaritos para que participe, con promesas falsas. A esos que a él no les interesa invertir, sí les da una comidita o migajas de dinero para que estos tontos útiles den su voto a favor de él o de ellos. ¿Para qué? Para poderse mantenerse, sostenerse en el poder. Era un pueblo oprimido y necesitado socialmente. Los publicanos y las rameras os proceden en el reino de Elohim. Porque en medio de ese sufrimiento, como dice Matillá 21:31, en medio de ese sufrimiento habían personas que buscaban una oportunidad de arrepentirse, que alguien le mostrara otro camino, les dijera palabras que les lleguen humanamente al corazón, al sentido. Personas que querían levantarse un poco del piso, que fueran tenidas en cuenta. Personas que estaban marginadas por el Estado, pero que vino un hombre, da una palabra, se presenta sencillo, con un poder de Shamayim, con una elocuencia para hablar, y les dice: mire, delante de ustedes que llevan la religión y que son los principales cabezas de la cátedra donde se sientan ustedes en la Torá de Moshe, delante de ustedes están las rameras, los publicanos y los marginados. Ahí ya no les gustaba eso. Muestra cómo las clases marginadas fueron las más receptivas al mensaje del Mashiach. Prostitutas, publicanos, pobres, enfermos, miserables. Ellos prestaban atención al mensaje, pero los ricos, los de la élite, los de la clase religiosa, menospreciaban el mensaje. Por eso les digo, estas rameras y este tipo de personas van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son personas que se arrepentían. El rico, ¿de qué se va a arrepentir? El poderoso, ¿qué necesidad tiene buscar a nuestro Elohim? No tiene ninguna necesidad, no es que lo tiene todo. Cuando una persona está orientada, tiene dinero, tiene comodidades, ¿quién se va a acordar del Creador? Y si se acuerda a su manera, lo sigue a su manera. Cuando se hizo tarde, dice, le trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Matillá 8:16.
8:16 de Matillá, ahí está. Entonces la gente necesitaba que se interesaran en ellos y el Estado no lo hacía. Nuestro don sanó a los enfermos. 8:16 dice la escritura: en atardecer, al caer la noche, les llevaron muchos que estaban poseídos, Matillá o Mateo 8:16, que estaban poseídos por Shadim, demonios, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto levantó la moral del pueblo. Estas personas enfermas, estas personas olvidadas, excluidas por los sacerdotes, por la tribu de Leví, porque todos estos otros sacerdotes estaban siempre mangualados, unidos al poder romano. Anás, Caifás, todas estas líderes, ¿no? Líderes tiranos, gobernantes. Un líder verdadero no comete injusticia contra su pueblo. Entonces, al ver la reacción de nuestro don, que se involucra con los que el Estado desecha, con los que imparten la palabra de la Torá de Moshe, que deben de tener rajé, misericordia por el pueblo, y no lo hacen, se presenta el ungido, el Mashiach, haciendo estas obras que debe de hacer el Estado: velar por los pobres, por los enfermos, por los drogadictos, por los locos, porque son parte de su pueblo, son parte de una estructura viva de una sociedad, son parte de un eslabón que es toda una cadena de personas que pertenecen a un país y representan un Estado. Lo que no hizo el Estado lo hizo nuestro Adón. Esto despertó la envidia de estos líderes políticos. Es que hay gente que no hace ni deja hacer, ni barren ni prestan la escoba, ni rajan el árbol ni prestan el hacha, sino que les gusta es ver la gente que se destruye la sociedad. Pero cuando viene un candidato bueno para el pueblo, entonces lo mandan a matar, hasta se confabulan con el pueblo, y el pueblo ignorante hasta mata a ese buen candidato. Mire Mandani en Nueva York, vuelvo y repito, este islamista con 1 millón de musulmanes se hizo al cargo como alcalde de Nueva York, viendo que hay 7 millones de neoyorquinos. Yo, siendo Trump, yo le aconsejo al presidente Donald Trump que investigue todos estos votos. Porque según la CIA, hay votos de muertos, hay votos de personas inclusive que ni tenían el ID, la identificación. Pero hoy día estamos en los tiempos donde al bueno se le dice malo y se le alaba y se le aplaude. Y al bueno se le dice malo y se discrimina y nadie aplaude, y al malo se le alaba y se le exalta. Bien. Esto refleja una sociedad cargada de enfermedad física, espiritual. ¿Cómo está la gente hoy día? Llega fin de semana y lo que quieren es paseo, irse a baño, irse a piscina, irse a ríos, irse a fincas, irse a distraerse, irse a jugar, a hacer deporte, etc. ¿Por qué? Porque la gente está enferma, está cansada. Entonces ellos buscan el desahogo, como son del mundo, en las cosas del mundo. Mas nosotros, los espirituales, en la tefilá, en la oración, en la obediencia a su palabra, a su misbod, en el día de reposo, en santificarnos. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cuál era el estado moral y espiritual? Moralmente el pueblo se encontraba en decadencia, cumplían las leyes de manera externa, pero su corazón estaba lejos de Yahweh. Había hipocresía religiosa, orgullo, corrupción en el sacerdocio y pérdida del verdadero temor al Eterno. ¿Cómo está hoy día la humanidad? Lo mismo con estos antivalores. Estamos en decadencia con la palabra. No se cumplen los mandamientos.
Y la gente que lo hace, que no he visto nunca que cumpla los mandamientos de nuestro don Yahushua, y los que lo hacen por ahí de la Torah de Moshe, lo hacen externamente, quiere decir por aparentar. Es una apariencia. Entonces, al ver esto, también esta decadencia moral y espiritual, nuestro don Yahushua Hamashiach vio que muchos de estos hipócritas se arrimaban a él, y él decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Imagínense. Hay de vosotros, también les decía, escribas, fariseos, porque eran hipócritas. ¿Cómo están estas personas? Dios me dijo, es un hipócrita. Yo nunca he sentido la voz de nuestro Padre. Me ha puesto cosas al corazón, sí. Pero decir nuestro Elohim me acabó de decir peor. Un iPhone 16 Pro, un iPhone Pro 16, un carro, ropa, una casa, un viaje de vacaciones. ¿Se puede creer? Dios mío, no Padre. Pero la gente, como está en decadencia y como está es por el mundo, las cosas del mundo aportan también para estos sinvergüenzas vividores. Matilla 15:8, este pueblo de labios me honra, son los hipócritas. Y hay de vosotros, les decía, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque limpiaban lo de afuera. Mejor vestido, mejor perfume. Ay, qué rico que huele. Él se ve limpiecito, pero decía su corazón. Limpiaban lo de afuera, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. Matillahu 23:25. Hay de ustedes, hay de esas personas que andan por vista, por apariencia, y que no están en este camino, no fueron puestos como ministros, ni llevan una vida transparente, llena de amor a nuestro Creador y al prójimo. Yahushua lloró sobre ella diciendo, sobre Jerusalén: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, para tu shalom. Él en ese mensaje mostraba la tristeza del Mashiach ante la ceguera espiritual de la gente. ¿Cómo estará hoy día nuestro Adón viendo tanta ceguera espiritual, tanta incredulidad? Tanta gente que dice ser creyente y tan corrompidos de corazón. Ahí estaba en el 19, 41 y 42 cuando llegó a Jerusalén y exclamó estas palabras. Porque había mucha ceguera espiritual. Cuando nuestro Adón Yahushua Hamashiach inició su ministerio, el pueblo estaba culturalmente, guardaba tradiciones humanas, más que la Torah. ¿Cómo está hoy día la gente? No, hermano, él no mira la ropa, no mira la vestimenta, él mira el corazón. ¿Acaso es hipócrita como estas personas? Políticamente estaba oprimido por Roma y esperaban un libertador. Desgraciadamente el enfoque de ellos es un libertador militar que los liberara, que combatiera. De ahí estaban los celotes, como hablé la vez pasada, que eran gente perteneciente a un movimiento o a un grupo que querían enfrentarse a espada contra Roma y derrotar a Roma. Es como hoy día Venezuela, quieren derrotar a Estados Unidos, que gústele o no a la gente, pues actualmente es el país más poderoso del mundo. No China, no Rusia, sino Estados Unidos. Y después de eso, Israel. Socialmente, políticamente estaban oprimidos por Roma y esperaban un libertador militar. Socialmente, vivían en desigualdad, pobreza y exclusión. ¿No les suena familiar eso hoy día? ¿Cómo estamos viviendo hoy día? En desigualdad, en pobreza y en exclusión. Quiere decir, para el Estado no valemos nada, pero sí somos muy importantes a la hora de los votos. Moral y espiritualmente, aparentaban piedad, pero carecían de pureza interior. La gente hoy día, el corazón puro se ha acabado.
Por eso Yahushua vino no solo a sanar cuerpos, sino a restaurar el corazón y la unión con nuestra Abba Yahu. Porque él mismo dijo en su palabra en Silvano, Lucas 10, Silvano, Lucas 19, 19:10. Dijo, habló Yahushua diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es Benei Abraham, hijo de Abraham. Dice el 9 y el 10, porque el Ben Adam, el hijo del hombre, vino a buscar para salvar lo que estaba perdido. A nadie más le importaba. Estos representantes espirituales, sacerdotes de estos movimientos o grupos de fariseos, saduceos, herodianos, helenistas, esto no le importaba rescatar o restablecer espiritualmente a la persona. Ellos lo que les importaba es sacar provecho de las personas. ¿Se está viendo esto hoy día? Desgraciadamente sí. Eso es lo que se está viendo. Corrupción moral, espiritual, de todo. Este mundo está hecho pedazos. Los fariseos, vamos a mirar otra etapa. Esto dejémoslo para otra enseñanza. Dejemos esta para otra enseñanza. Y voy a dejar aquí entonces por el día de hoy. Bendigo a todos mis hijos preciosos, nietos preciosos, hermanos y hermanas preciosas, creyentes y creyentes en la inmune obediente de nuestro Yahushua HaMashiach. Fuerte saludo y un fuerte shalom, fuerte abrazo para todos los que están presos en todas las cárceles del mundo. Los bendigo en el nombre de nuestro don Yahushua HaMashiach. Para todos los secuestrados, siempre hacemos tefilá por los presos, que nuestro Elohá sea haciéndoles justicia, sea escuchando nuestras tefilot y dándole a ustedes los alimentos, protegiéndolos de enfermedades, sacándolos en libertad y especialmente haciendo justicia a aquellas personas que fueron sentenciadas sin cometer delito alguno. También por los secuestrados le pedimos a nuestro Padre que está en los cielos que con su poder y su brazo extendido los libere, los saque en libertad. También oramos, hacemos tefilá para que nuestro Abba Yahu le dé los alimentos, la salud, el techo y el abrigo a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los ancianos, a los indigentes de las calles, a los desplazados y refugiados por la violencia y a todos y cada uno de nuestros hijos y familiares más pobres y más necesitados donde quiera que se encuentren. Y no se dejen rendir, no se rindan, ni por lo que vean, ni por la presión que el enemigo les ponga alrededor de sus vidas. Tienen que levantarse con esa emuna, con esa fuerza, con esa confianza y esa seguridad de que nuestras palabras, ni las que ustedes hacen por medio de la tefilá, quedarán en el aire. Shalom Ubrajot para todos y nos vemos con la voluntad, con la ayuda de nuestro Padre que está en los cielos. Hasta un próximo fin de semana. Shalom Alejem para todos.